Abrimos el panel y damos la bienvenida a Nati Acosta. ¿Cómo estás, Natita? ¿Todo bien? Hola, buen día. Son malos. Sí, la tele me hizo malo. La picadora de carne Son es real. malo. Te va a llevar el diablo. ¿Todo bien, Nati? ¿Todo bien, y vos? ¿Lista para charlar un poquito? Sí. Tema lista. sorpresa, no sé de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre los tipos de vendedores. A ver, algo que me ha estado surgiendo en este último tiempo. Y yo siempre parto esto de la premisa de que para vender primero tengo que saber quién estoy siendo. Ajá. ¿No? A ver, entendiendo la venta como que es un proceso que lleva un tiempo determinado y que como todo proceso tiene sus pasos, ¿sí? Cuando hablamos de los tipos de vendedores, hay características que hay que tener en cuenta al momento de salir a vender. Primero que el mercado ha ido cambiando, entonces hay que adaptarse a los nuevos cambios de paradigma. Antes solamente se planteaba esto de se captaba al cliente y se vendía, ¿sí? Ahora hay que captar al cliente, venderle, satisfacer la necesidad que tiene y fidelizar con ese cliente, ¿sí? También esto de ser flexible e ir adaptándome a las nuevas demandas que va teniendo el mercado, como por ejemplo esto de empezar a transitar por otros caminos, como por ejemplo lo que tienen que ver las redes sociales, ¿sí? El marketing digital y demás. Entonces ir ayornándome con eso. Por otro lado, la profesionalización, empezar a aplicar nuevos métodos y nuevas herramientas al momento de implementarme en una venta, ¿sí? Y por el otro, lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es lo que más me gusta a mí, que tiene que ver con esto de empezar a autoconocerme y saber por cómo estoy siendo yo para poder relacionarme con un otro, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, me surgió una duda cuando hablabas. ¿Todos somos vendedores? ¿Todos podemos vender? Todos somos vendedores y todo el tiempo estamos vendiendo. A ver, desde productos a servicios y vos también te estás vendiendo al momento de estar acá o al momento de dar tus clases, digamos. Todo el tiempo nos estamos vendiendo, ¿sí? Y eso fue un poco lo que nosotros trabajamos en el Ponte en Valor. Esto de qué habilidades y talentos tengo yo para el momento de poder venderme. Pero ahora estamos como, digamos, para hacer como un embudo en esto de lo que tiene que ver con la venta de productos y servicios, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un vendedor? ¿O cuáles son los rasgos fundamentales, mejor dicho, que tiene que tener un vendedor? Primero, saber qué carácter tengo. Y por el otro, también la relación que tengo con un otro. Saber relacionarme con un otro. En una venta, por ejemplo, una persona que se considera de que tiene un carácter muy frontal y quizás que no sea lo más adecuado para el momento de efectivizar una venta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo espero de un vendedor? Que un vendedor me contenga, sepa cuál es mi necesidad, sea amable, ¿sí? Entonces, lo que no implica que a lo mejor esa persona que tiene un carácter frontal dentro de su casa no sea una persona amorosa, ¿sí? El otro factor tiene que ver con esto de saber relacionarme con el otro. Y cuando hablo de saber relacionarme, ahí hablo de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y el autoconocimiento. Por ejemplo, ahí aporto lo que tiene que ver con la empatía, con mi comunicación asertiva. ¿Qué es lo que no me está diciendo de su lenguaje no verbal, pero me está comunicando? ¿Sí? Entonces, las características que tiene que tener un vendedor tienen que ver con esto de, primero, ser optimista. ¿Por qué? Porque el vendedor, por algo que está acostumbrado a pasar, es a que le digan que no, ¿sí? Entonces, y esto sobre todo para la gente que va a seleccionar gente al momento de vender, porque después llegan y dicen, y sí, tengo un vendedor que no le gusta que le digan que no, no sabe vender, pero está mal seleccionado. Hay gente que se especializa para seleccionar gente, recurramos a esa gente, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, bueno, yo lo vi, me pareció bien, y sí, pero digamos, si hay una persona que no me sale la palabra en este momento, no está, ¡ay, se me fue! Capacitado, gracias, capacitado para que le digan que no, digamos, no me sirve, porque digamos, rápidamente le va a bajar el autoestima y se va a sentir un incapaz y se va a frustrar y no me va a generar ventas. Entonces, tiene que ser optimista, tiene que ser perseverante. Digamos, cuando me dicen que no, bueno, a ver, ¿qué otros caminos o qué otros métodos, qué otras herramientas puedo aplicar para que la persona me empiece a decir que sí? ¿Sí? Tiene que ser
puntual. Y el puntual no solamente tiene que ver con que llego a las 8 y me voy a las 12, sino con la puntualidad en su trabajo también, ¿no? Tiene que ser una persona asertiva, esto que te decía de la comunicación, cómo me comunico con el otro. Tiene que ser empático. La necesidad que está teniendo mi cliente es una necesidad que yo tengo que saber percibir para poder entender lo que el cliente realmente quiere, ¿sí? Tiene que ser flexible, tiene que ser determinante, saber cuándo puede cerrar una venta y cuándo no. Y en función de esto, digamos, de los tipos de compradores que yo tengo, hay 4 tipos de compradores de los cuales yo voy a hablar ahora y ojalá que la gente se empiece a identificar rápidamente. A mí me gusta porque no solamente lo uso para el tipo de comprador, sino que me da pautas de este tip, ¿sí? Para ir, digamos, diciendo, este es de tal manera, ¿cómo me relaciono con este? ¿Sí? Cuando hablamos de los tipos de compradores, ¿hasta acá voy? Sí, ¿Vamos? estoy siguiéndote. Va. Cuando hablamos de los tipos de compradores, hablamos de 4 cuadrantes, básicamente, ¿sí? Hay 2 necesidades que quieren cubrir los compradores. Una tiene que ver con el reconocimiento y la otra tiene que ver con la seguridad. Y voy a tener compradores que se detienen más en los detalles y voy a tener compradores que se detienen más en los resultados, ¿sí? Los compradores que se detienen más en lo que tiene que ver con el reconocimiento y con los detalles son los conversadores. Los conversadores son esas personas que entran al local, ¿sí? Y te cuentan todo. Y te hablan de todo. De los nietos, de la vecina, del marido, de los hijos, de lo que hace, de lo que no hace, y mientras tanto va eligiendo qué se va a comprar, y aparte agarra y te saca la foto y se la manda a fulano de tal para ver qué le dice, o te pide la opinión a vos como vendedor sobre eso. ¿Sí? Es el más permeable de realizar la venta, porque el más datos te va dando cuando va hablando y en el cual vos después lográs hacer la venta. Exactamente, ese es el que te va a comprar, siempre y cuando yo como vendedor me adapte a este tipo de comprador. ¿Sí? Entonces, estos compradores, ¿qué nos hacen? Nos dan detalle y necesitan el reconocimiento. Ay, esto te quedó divino, esto te va a quedar bárbaro, ¿sí? Después tengo, siguiendo con los que tienen el reconocimiento, los que van al resultado. ¿Sí? Sí. Y estos son los creadores. Pero estos, a diferencia del conversador que tiene todo el tiempo del mundo, estos no tienen tiempo. Estos van y dicen, yo quiero esto. ¿Sí? Ellos ya saben lo que quieren. Ya van, ya lo vieron en Instagram, ya van por eso. No van a dar mucha vuelta, no le muestres muchas cosas, porque van directamente a eso. ¿Sí? Porque ellos nunca tienen tiempo, están apurados. ¿Sí? Ellos te van a comprar siempre y cuando vos le des eso. ¿Estamos? Estamos. Bien. En oposición a estos, aparecen los que tienen todo el tiempo del mundo. Son los que vienen y te preguntan de qué calidad es, de qué calidad no es, qué beneficios tiene, qué desventajas tienen, ¿sí? Van, vuelven a la semana y a lo mejor no te compran en este momento, pero te van a comprar de acá a un tiempo. Vuelvo al punto. Siempre y cuando vos seas un vendedor que sepa reconocerlo. ¿Quiénes son estos? Los perseverantes. Los que tienen todo el tiempo del mundo. Viste que te hace más difícil la venta porque es como que vuelve y busca precio y dice, sigo buscando y si me gusta sí, vuelvo, y es como que la venta por ahí... Hay una frase que dice que la venta siempre se cocina en caliente. No se aplicaría con estos clientes. No, con estos no. A ver, por eso digo esto, ¿no? A estos hay que tenerle paciencia si sos del tipo de el que se le contrapone, que es el creador, el apurado. A estos, toda la tranquilidad del mundo, porque ellos van a venir con mucho detalle, porque ellos lo que necesitan es seguridad y tener mucho detalle. Esas son las dos características fuertes de ellos, la seguridad y el detalle. Cuando ellos están seguros, vienen y hacen la compra. Otros
que necesitan estar seguros y que van directamente al resultado son los controladores. El controlador es el que sabe todo del producto. Sabe que con la tarjeta lo puede sacar en tantas cuotas, sabe la garantía que tiene, necesita saber cuánto dura esa garantía, sabe todos los requisitos que tiene, sabe el modelo, sabe todo. Todo, es más, sabe más que el vendedor. Y hasta puede que lo ponga a prueba el vendedor con respecto a eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos establecer con el vendedor, y esta es otra de las características, es confianza. Y a ver si sabe realmente de qué se trata el producto. Claro. O sea que para mí yo soy de los controladores. Yo cuando voy a comprar algo sé todo lo que voy a comprar. Entonces sos de Y eso. sé del que me gusta poner en jaque así al vendedor. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Entonces vos con un conversador, quizás que te dé como... Sí, a mí pone como... Bueno, que te ya parezca así como... ¿No? El conversador y el perseverante. Que son estos que, digamos, tienen todo el tiempo del mundo. Ellos al momento de comprar. Y esto, Nati, ¿se acerca mucha gente que se trabaja en los locales de Bicho María o mucha gente que se desenvuelve como vendedor? ¿Se acerca para profesionalizarse? ¿O hay por ahí, tomando lo que arrancamos, que mucha gente por ahí toma a personas, no hay mucha gente que haga recursos humanos que tome a un empleado con el objetivo de ser vendedor? Hay mucha gente que también termina siendo vendedora, que yo a veces, viste, que tenés mala experiencia en algunos comercios, que no te tratan tan bien o no son del todo simpáticos, y decís, bueno, ¿para qué vendés si no te gusta vender? Pero pasa que también a veces no tenés otro salida laboral y vendes. ¿Pasa mucho eso en Villa María, que hay como una falencia en cuanto a la capacitación de vendedores? Mira, en los casos en los que yo me he encontrado con esto de, por ejemplo, que tienen personal que no está profesionalizado o que no tiene las características para vender. A ver, puedo no tener las características para vender, pero puedo profesionalizar ese personal. Y a veces te encuentras con que hay empresas de, lo tomé yo porque... Me pareció honesto. Está buenísimo, es una característica fundamental, pero digo, hay otras características que hay que tener en cuenta al momento de poner a alguien para la venta. Porque el vendedor tiene que ser una persona activa. Tiene que estar esto, como decíamos, tiene que estar capacitado para que le estén diciendo que no, tiene que ser perseverante, tiene que ser optimista, tiene que tener, tiene que ser curioso también. Porque, digamos, vos podés venirme a decirme, quiero una mesa, y yo te digo, bueno, tengo esta. Pero ¿para qué la querés a la mesa? ¿Con cuántas personas te sentás a comer? ¿De qué material la querés? ¿Cuánto querés gastar? Digo, aparecen un montón de cosas. Entonces el vendedor tiene que también ser curioso. Por suerte hay gente que sí, que se profesionaliza en contaventas. Me pasa que mucha gente me escribe preguntándome cuándo voy a hacer un curso de ventas, porque el año pasado hicimos uno y también fue re lindo, digamos. Esto cuando la gente empieza esto que yo te decía de los compradores, el trabajo que yo tengo que hacer como vendedor, más allá de identificar los compradores, es también ver qué tipo de comprador soy yo. Porque el tipo de comprador que soy yo me da apertura para ver qué tipo de vendedor estoy siendo. Y si yo soy un controlador y si me aparece un perseverante, yo como controlador lo voy a querer sacar rápido el perseverante. Pero el perseverante, si lo saco rápido, no va a querer volver más. Entonces, ¿dónde está esto de fidelizar al cliente? Todos podemos vender el mismo producto que satisfaga una necesidad, ¿sí? Ese producto va a tener la garantía, el packaging, la financiación. Todo eso, digamos, yo lo puedo conseguir en un montón de negocios. Pero hay algo más, y acá viene mi valor, ¿no? Que tiene que ver con el producto ampliado, que hace que el cliente vuelva a mí y no que se me vaya la competencia. Y eso también es importante saber. Que yo como vendedor tengo que saber qué estoy vendiendo y qué está vendiendo mi competencia también. Porque el mercado está muy vertiginoso. Todos podemos vender lo mismo, pero ¿qué me hace diferente a mí? Y está muy bueno este pie que me das para hablar, porque seguramente mucha gente del otro lado que se dedica a la venta, que nos está viendo, o que todavía no puede explotar su espacio como vendedor, su rol como vendedor. Yo creo que nos des algunos tips que podemos hacer en casa, como algún ejercicio que pueda hacer mirándome al espejo o con conocidos, para explotar mi beta más como vendedor, porque quizás es de lo que trabajo y me está costando un poquito hacerlo. Bueno, como tips, así, digamos, tarea para el hogar, digamos. Reconocer
¿cuáles son las características por las cuales la gente me considera? ¿Sí? ¿Y cuáles son las características que tiene que tener un buen vendedor para mí? Y ahí ver en qué podría desarrollar más y qué no. ¿Sí? Entonces esto, hacer un listado de características. Otra cosa es, a ver, ¿cuál fue con el mejor vendedor que me crucé? ¿Qué me dio ese vendedor? ¿Qué tenía que me generaba admiración? ¿Cuál fue el peor vendedor con el que me crucé? Ese que decís, no vuelvo nunca más. ¿Qué fue lo que me dijo? Me acuerdo un caso a mí que me dijeron que había entrado a un negocio. No vas a poder pagar eso. Obviamente no entré nunca más. ¿Qué sabes? Yo hubiese vuelto y le compro mientras la tienda, te digo. ¿No? Pero digo, eso, a mí en ese momento no me gustó. ¿Qué sabe? Bueno, pero eso es muy de Villa María. Eso pasa. Bueno, no sé, no voy a generalizar. Pero digo, esto, ¿no? Empezar a ver qué me aparece del otro y qué poseo yo. Esas son características que hay que tener en cuenta. Esto que hablaba de los tipos de compradores, a ver, reconocerme. Y vuelvo al punto. El autoconocimiento. Si yo no me reconozco, yo te puedo dar 38.000 tips, pero a ver, ¿cuál va a encajar conmigo? ¿Sí? Entonces, esto que también decía de las características, ver qué sí tengo y qué no tengo y qué me falta desarrollar desde ahí. Y vuelvo al punto. Yo tengo talentos y habilidades que a lo mejor no sé que los tengo. Entonces, ¿por qué la gente me llama? ¿Por qué la gente me valora? ¿Por qué la gente me considera? Y empezar a explotar desde ahí. Hay negocios en los que vos entras y te dicen, ¿qué necesitas? Hola, buen día. Hace un rato estuve con una cliente que me decía, a mí algo que me valoran es que yo agarro y saludo y recibo a la gente, como si le invitara a mi casa y le estoy invitando a mi negocio. Y eso es un valor agregado para ella. Está muy bueno aparte. Y está muy bueno, porque también me contó la experiencia de que hubo un cliente que le dijo, soy la primera persona que me saluda en la mañana. Y ya me cambia el humor. Ya me cambia mi predisposición. Está muy bueno cómo lo planteas. Me gusta sobre todo la parte por ahí de llevarlo por quien nos está viendo, que tenga que explotar su faceta como vendedor. Porque como bien decías vos, el mercado es vertiginoso y hoy por hoy a veces hay que autogenerar su propio trabajo. Y la venta siempre está como a la puerta del día. Es como que es la salida por ahí más fácil, el vender algún producto o algún servicio y cómo profesionalizarse dentro de ese rol. Porque hay que ser un buen vendedor para tener buenas ventas y sobre todo para fidelizar al cliente para que vuelva. O que una venta sea la puerta para muchas más y más que todo en una ciudad como donde el boca a boca es tan influyente para que tu negocio crezca. Y lo pensaba porque ahora hay mucha gente que trabaja desde su casa vendiendo servicios, productos y eso es como muy interesante también. Y se trabaja mucho, mira, se trabaja mucho por WhatsApp, por las redes también, ¿no? Más allá del cara a cara. Cuando uno empieza a implementar esto que yo te traía de los tipos de compradores, ya recibís un WhatsApp y te das cuenta de qué tipo de compradores. Entonces, si yo me doy cuenta que es un tipo que es controlador, ¿hace falta que le explique tanto? No, él quiere ir al puntual. Si yo le explico tanto, puede que no sea una venta efectiva. Si yo empiezo a reconocer qué tipo de comprador tengo, digo, ya con recibir un WhatsApp me empiezo a dar cuenta. La verdad que fue muy interesante la columna de hoy porque me dejó muchas cosas, muchos temas. Sobre todo me gusta el hecho de ayudar a la gente que está del otro lado que pueda encontrar herramientas para poder sacar adelante su parte de vendedor, que es tan importante hoy por hoy. Sí, por supuesto, porque todo el tiempo nos estamos vendiendo. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. La gente que tenga dudas sabe que se puede contactar conmigo. En eso estoy predispuesta y abierta. Recuerda la línea de comunicación para que la gente se contacte. La gente se puede contactar conmigo. Por Instagram, Coach Natalia Costa. O por WhatsApp al 3534-213-417 y me escriben ahí y yo les respondo. Me dicen que me escriben por lo que vieron en la tele porque si no, no voy a saber de qué. Y ahí le respondes vos. Y ahí les respondo, sí, por supuesto. Nati, y ahora necesitamos que nos respondas otra cosa. Ay, qué miedo. Con la consigna del día de hoy, que la vamos a poner en pantalla para también recordársela a la gente. Una consigna muy, pero muy interesante que dice así: a jugar y ganar. Mírame, Nati, no la leas porque si no la vas a pensar.
Viene Netflix y te ofrece hacer un documental sobre tu vida, sobre toda tu vida. ¿Qué nombre le pondrías? Tiene que ser un nombre y vos imagínate que llame para que la gente la vea la serie. ¿Qué nombre le pondrías vos de acuerdo al balance de tu vida? Yo tengo uno que le pondría. ¿A tu vida o al No, mío? al tuyo. ¿Al mío? Se me viene algo relacionado con la danza, Mira, bueno, a ver. pero lo tendría que elaborar un poco más. Lárgalo así como viene, que es natural. Véndemelo. A ver. Mi vida fue una danza. Mi vida es una danza. Mi vida es una danza. Bueno, es interesante, la gente lo vería. Yo hubiese puesto la coach. Ah, la coach. Porque suena así como amplio, no sabemos de qué habla. Suena pero como es la dueña. La coach, con una foto tuya así bailando. Ah, bueno, puede ser, sí. Nati, gracias por haber venido. A vos, ¿La muchísimas pasaste gracias. bien? Sí, como siempre. De ahora en más te voy a hacer siempre de la consigna lo último para Qué malo. sacarte de esquema. Bueno, dale, está bien. Muchas gracias, Nati. de Gracias verdad. a vos, gracias.